Vamos a ir al libro de... ¿cuál? Filipenses capítulo 4, versículo 2. Y vamos a ir hacia el mensaje, igual que la otra vez, va a ser menos de lo que yo estoy acostumbrado, así que vamos a ver un solo versículo. Y el domingo pasado dije que del versículo 1 al 3 yo lo dividí y lo puse como título o como algo en lo cual nosotros debemos estar viendo, que es el tema de este pasaje, es que una iglesia obediente al Señor avanza el Evangelio. Una iglesia obediente al Señor avanza el Evangelio. Y hay tres áreas en las que debemos obedecer. Hay tres áreas en las que debemos obedecer. El versículo 1 fue en el andar diario cristiano. ¿Y cuál era lo central de ese versículo? Del andar en el ser obediente en el andar diario cristiano, o sea, en el día a día. ¿Qué era lo clave de esa área en la cual nosotros debemos obedecer? ¿Qué era? Estar firme. ¿Se acuerdan que traje ahí cerámico y lo rompí? Eso no está firme, eso es frágil. Pero también hice la comparación y golpeé acá esta columna, que es de hecho de qué? Hormigón. Tiene concreto y más piedra, y ahí hacen el hormigón. Y lo golpeé, no voy a golpear con mi mano, lo golpeé con el martillo. Y no pasa nada, y no va a pasar porque tiene toneladas de hormigón, iniciar los cimientos aún más. Entonces, en el día a día que nosotros vamos buscando el crecimiento, porque esto va ligado a los versículos anteriores, que Pablo decía: no lo he alcanzado, no soy perfecto, todavía prosigo, quiero conocer más a Jesús, las cosas que era antes las tengo por basura y quiero ganar a Cristo. Entonces eso expresa que Él quiere crecer, que Él quiere conocer más y más a Jesucristo. Así que, bueno, eso sería en el versículo 1, en el andar diario cristiano, en estar firme creciendo. Ahora vamos a ver, voy a mencionar que debemos también ser obedientes en las relaciones, eso es el versículo 2, y también le voy a mencionar el versículo 3, pero lo vamos a ver más adelante, que es en el servicio, en versículo 3. Debemos ser obedientes también en el servicio. Vamos a leer versículo 2, 1 al 3, vamos a leer todos juntos. En voz alta, por favor, si me pueden acompañar, y nos ponemos de pie, así. Versículos 1 al 3. Vamos a leerlo, a la 1, a la 2 y al 3. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Padre, gracias por este tiempo, gracias Padre por cada uno de los que están aquí presentes. Te ruego, Señor, por cada uno de sus corazones, por cada uno de sus mentes, para que ellos puedan prestar atención a tu palabra, Señor, que tengan reverencia ante tu palabra, que puedan ser humildes ante tu palabra, Dios, y que me ayudes también a mí a ser claro, a ser conciso, y que pueda ser explicativo, Señor, en cuanto a lo que dice tu palabra, y que podamos ser obedientes, y es el fin, Señor, podamos ser obedientes para poder ser una iglesia que avanza, que sigue propagando el Evangelio, Padre, que impacta a este mundo con la verdad de tu palabra. Gracias, Dios, por tener este privilegio, lo cual no merezco, pero por gracia la tengo, y te pido, Señor, nuevamente, para que todos los afanes, que es una lucha siempre, las preocupaciones, las distracciones y todo, Señor, queden de lado. Señor, sácala, quítala y que podamos estar concentrados y reverentes a tu palabra. Te lo pido y te agradezco todo esto en nombre del precioso Hijo Jesucristo.
Amén. Bueno, pueden tomar asientos. Versículo 2 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de qué cosa? De un mismo sentir en el Señor. Ahora, le voy a decir más o menos más adelante cuál es el punto, pero ¿está hablando a quién? ¿A todos los hermanos de la iglesia? Está hablando a personas en particular, ¿verdad? ¿Y a quién es esa persona en particular? Evodia y Síntique. ¿Quién eran Evodia y Síntique? Bueno, eran, por los nombres, eran mujeres y eran también hermanas en Cristo. Eran hermanas en Cristo que estaban en la iglesia, ¿de dónde? En la iglesia de Éfeso, de Corinto, de Colosa, ¿de dónde? De Filipos. Estaba en una carta dirigida a la iglesia de Filipos. Entonces eran mujeres, eran hermanas en Cristo y también eran siervas que combatieron juntamente con Pablo. ¿Y dónde sacas eso que eran siervas juntamente con Pablo, Luciano? Bueno, versículo 3 dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes ¿a quién? A estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. O sea, seguramente Pablo cuando fue a fundar la iglesia, cuando estaba allí y decía que quería ir a un lado, a un lugar de Asia, si no me equivoco, y dice que le fue impedido ¿por quién? Por el Espíritu Santo, Hechos 16. Y ahí estaba con Timoteo, estaba con Lucas, después estaba con Silas, estaba el equipo misionero y habrá otro más. Y dice que le fue impedido por el Espíritu Santo. Después quiso otro lugar, tampoco, se le fue impedido. Y él pedía cuál va a ser la voluntad de Dios. Y apareció, ¿qué cosa? Un varón macedonio que le decía: pásate aquí, ven, ayúdanos. Y ellos fueron, dice que de inmediato fueron para donde Dios le había señalado. ¿Y cuál fue la primera colonia, la primera ciudad? Fue ¿cómo se llamaba? Filipos, una colonia que era colonia romana. Entonces allí Pablo, ¿cuál era la filosofía, o cuál era el mecanismo de Pablo? Iba y predicaba en la plaza, o iba y predicaba en las calles. ¿Dónde iba a predicar cuando iba a una ciudad al principio? En la sinagoga. Iba a la sinagoga y predicaba allí. Ahora, hay una cuestión acá en Filipo. Allí no había ¿qué cosa? Por lo que se ve, no había sinagoga, porque Pablo ¿dónde fue a predicar? Fue a predicar al río. Y al río dice que estaban las mujeres lavando la ropa y haciendo las cosas allí. Entonces, lo que digo es que esto es algo entre paréntesis. Pablo se acomodó, se amoldó, fue flexible a la predicación del Evangelio. No fue encasillado, decir esto se debe hacer así y listo. No, fue flexible en cuanto a eso. Ahora, la Biblia hay cosas que nos dice esto es así, es blanco y negro, no hay grises, ya está, tal cual, y nosotros nos movemos bajo eso. Pero hay cosas en las cuales podemos movernos y acomodarnos para poder llegar a nuestra audiencia, a nuestra gente, y a la cual le queremos predicar el Evangelio. Entonces, allí seguramente estaba Lidia, quien fue la primera que era vendedora, ¿qué cosa? De púrpura. Y seguramente estaba ahí Evodia y estaba Síntique. En el término que habla, dice que combatieron, o sea, está hablando presente o futuro o pasado. Combatieron. Entonces, y si estaban en Filipos, muy probablemente Evodia y Síntique estuvieron allí desde el principio en la fundación de la iglesia, quienes estuvieron sirviendo y asistiendo para que la iglesia creciera y para que la iglesia pudiera ser una iglesia estable, que ayudara a impactar con el Evangelio. Entonces eran siervos, eran mujeres, eran hermanas en Cristo, porque acá en versículo 1 dice, ¿cómo se dirige Pablo en esta sección? ¿Cómo se dirige? ¿Extraños, incrédulos, mundanos? No, hermanos. Y cuando es una forma figurada, pero ¿por qué se le dice hermano? Porque tenemos el mismo ¿qué? El mismo Padre. Sí,
pide que tengamos el mismo sentir, y eso hay que tener el mismo sentir, pero nosotros, nuestra identidad es que, según Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, allí dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser, ¿qué cosa? Hechos hijos de Dios. Entonces nosotros somos declarados hijos de Dios en el momento que creemos. Tenemos la identidad de ser hijos de Dios y tenemos la misma relación porque tenemos el mismo Padre. Somos hermanos. Y ellos, los de Filipo, eran hermanos. Entonces Boy y Sintique eran hermanas en Cristo. No eran extrañas, no eran personas que una era creyente y la otra incrédula. No, eran hermanas en Cristo. Y cuando sos hermana en Cristo, sos del mismo Padre celestial, también tenés algo que se llama, que es Dios mismo, que es el Espíritu de Dios morando dentro de nosotros. Dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, templo de Dios. Somos templo de Dios, según 1 Corintios capítulo 6, versículo 16 al 18. Ahí se da la exhortación de que hay que huir de la fornicación, porque nuestro cuerpo es templo de ¿qué? Templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Y vemos también que eran siervas que combatían juntamente con Pablo. Eran personas experimentadas, unas personas que colaboraban para que el Evangelio avance. Y ellos, los de Filipos, hicieron un buen trabajo. ¿Por qué? Porque Pablo estaba allá y más adelante escribe que recibió, y esa es la ocasión, que recibió ¿qué cosa de ellos? Ofrenda. Epafrodito fue y dejó la ofrenda. Entonces ellos realmente estaban comprometidos con el avance del Evangelio. Estaban comprometidos, querían que más personas escuchen el Evangelio. Por eso ayudaron a Pablo, quien era un referente o el máximo exponente de esa época, y un apóstol, para que él pudiera hacer su labor y dedicarse a eso. ¿Qué le pide a ellas? A Evodia y a Sintique. ¿Qué les pide? Les pide que sean de un mismo sentir. Es algo que ya le he mencionado, algo que ya lo he dicho, pero es bueno, como dice capítulo 3, dice versículo 1, al final dice, a mí no me molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Es decir, no me molesto repetirle de vuelta lo mismo. ¿Por qué es necesario repetir? ¿Para qué? Para retener aún más, tener aún más presente. Bueno, el sentir es la palabra froneo, y eso significa pensar, tener la misma actitud mental, y también involucra el sentir en cuanto al sentimiento, pero involucra todo eso en cuanto a esa palabra, a ese término. Así que Pablo le está diciendo, está rogando, está pidiendo a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir, que tengan un mismo pensamiento, una misma actitud, y esto no es solamente que está aquí en este versículo, porque se relaciona con este versículo es único, o se ve en otro, este mismo sentido, o este mismo propósito, o en otros versículos también de la carta de Filipos. No sé si me he explicado bien, pero ¿se ve reflejado esto en otros versículos, esta misma idea? ¿Sí? Por ejemplo, en capítulo 2, versículo 2 al 4, o 2, específicamente el 2, capítulo 2, versículo 2, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo ¿qué cosa? ¿Distinto amor? No, el mismo amor. ¿Qué más? ¿Siendo diferentes? No, unánimes, sintiendo ¿qué cosa? Una misma cosa. Y en versículo 5 del mismo capítulo dice, haya pues en vosotros este sentir, la misma palabra, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces es algo repetido, que se lo ve en la carta, y en otros pasajes también se lo ve, que combatan juntamente por la fe del Evangelio, que estén unánimes, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Así que Pablo le pide eso, que sean de un mismo sentir. Pablo pedía que haya armonía y sintonía entre ellas. Parece que hubo ahí una
una división, parece que hubo ahí un cortocircuito, parece que hubo allí, no se sabe, no dice por qué le pide eso, que sean de un mismo sentir. Pero uno, presuponiendo, y esto me corro de la palabra de Dios, son mujeres. Ya empezaron. Y bueno, no dice a fulanito, sino le dice a mujeres. Y bueno, las mujeres son particulares. Nada, esto se da en todo, no hay género, se dan tanto mujeres como hombres. Me acuerdo que estaba en la carpintería y me decía que habían, dice, yo trabajé en un lugar donde había 125 operarios, no sabe, era el mundo, lo dijo, ¿no? Reproducción de esto, y dice, eran peor que las mujeres. ¿Qué queriendo decir eso? Como que hablaban más hablan más del otro, que habían, bueno, eran peor. Entonces no es que uno dice, solamente las mujeres andan así en ese tipo de conflicto, o ese que andan así chismoseando, murmurando. No, solamente saben todo. Y eso nuevamente, digo, acá está diciendo la causa, dice la causa porque no lo dice. Entonces uno está presuponiendo, y no lo tomen como algo que es hecho, no. Solamente el hecho era que le pide que sean lo mismo, ¿qué cosa? Sentir, eso sí dice la palabra de Dios. Pablo pedía que haya armonía y sintonía en cuanto a sus pensamientos. Pide que haya armonía y sintonía en sus pensamientos. Que haya coordinación, que haya esto de colaboración. Porque si ellos estaban siendo diferentes, si ellos seguían manteniéndose distantes, diferentes, decían, soy opuesto, entonces no podemos trabajar juntas, no iban a poder avanzar el Evangelio. Ahora, ahí traje una imagen, pero ahí te voy a decir. Ponete cerca porque hay efectos sorpresa. Y en mi casa, antes cuando vivimos allá en otra casa en Villarrebol, el cable no estaba bien ajustado. Y siempre cabía un viento. ¿Qué pasa? Se conectó. Y nos quedamos sin luz. Entonces, es lindo tener luz. Y cuando. Ahora les muestro. No, el anterior. Eso, ¿qué es lo que es esto? ¿Está unido eso? No. Son cables. Esto es lo que lleva la corriente. Este es el forro. Y esto es lo que lleva la corriente. Son los cobres. Y si esto está cortado, ¿qué pasa? No va a transmitir la corriente. Igual que esto. Esto era más parece de computadora. Entonces, pero especialmente esto. Y ahora, pasa el siguiente. Acá está de vuelta, está, ¿qué cosa? Cortado. No, ahí no puede transmitir electricidad. Entonces Pablo pide que sea, contrario al estar fuera de sintonía, fuera de armonía, y que no estén unidos. Esto es lo que yo fui a un colegio técnico, soy técnico bueno, se me fue la palabra, sí, técnico en automotor, pero no aprendí mucho, no fue lo mismo. Pero el primer año, en el Presidente Roca, me enseñaron, teníamos 3 meses, el año estaba dividido en bloques, y en uno de los primeros era electricidad. Y esto, gracias a Dios lo puedo aprender, que esto es, ¿qué cosa? Empalmar. Bueno, no hace falta ir a un colegio técnico para esto es una empalma, entonces vos tenés que unir los cobres, lo unís, después para que haya seguridad, le pasa una cinta aisladora. Y después así vos podés, gracias hermano, entonces, sí, podés taparte. Entonces eso es para que pueda transmitir la electricidad del uno hacia el otro. Eso es lo que debe haber entre body y cinta. Eso es lo que debe haber. Debe haber unidad, debe haber coordinación, debe haber armonía. Tienen que ser de un mismo sentir. Por más que hubieron malo entendido y se hubieron malo o pecado, todas esas cosas debían haber, se tenían que hablar y solucionar
Y si era algo doctrinal o personal, eso nuevamente se debía solucionar. ¿Para qué? Para que pudieran avanzar el Evangelio, para que la iglesia pudiera ser de impacto. Es clave y fundamental, es clave y fundamental. Pablo, por eso, ¿cómo comienza este versículo? Con una palabra, ¿qué dice? ¿Cómo? No, el versículo 2. Ruego, y rogar, cada diccionario estaba pidiendo, o sea, como pedir urgentemente, pedir con gran insistencia. Entonces Pablo estaba rogando. ¿Y por qué Pablo guiado por el Espíritu Santo, ocupó una parte de esta carta para pedirle eso? Porque es fundamental, porque él entendía que era importante, que era clave. Es importante que se lleven bien para que avance el Evangelio. Pablo lo sabía y se vio motivado a intervenir, se vio obligado a intervenir. Sean de un mismo sentir, Evodia y Síntique, sean de un mismo sentir. La palabra de Dios dice, en Amós 3:3, dice, andarán dos juntos, ¿sí qué? Si no estuvieran de acuerdo, andarán dos juntos. Y la respuesta es como una pregunta retórica, tiene la misma respuesta, es, no pueden estar dos juntos si no están de acuerdo. Y eso pasa, y hay que solucionar, hay que estar de acuerdo para andar juntos, para caminar con alguien tienen que estar de acuerdo. Miren, ellas eran hermanas en Cristo. Y Jesús dijo que una casa dividida no puede prevalecer. Una casa dividida no puede prevalecer en sí mismo. ¿Por qué? Porque tan desunidos. ¿Cómo pueden estar firmes si ellos están divididos? Y hasta el mismo pensamiento o sabiduría del mundo lo sabe, seguramente extraído de la Biblia. José Hernández, como escribió en Martín Fierro, dijo que los hermanos sean unidos. Los hermanos se pelean. Esa era la ley primera. Si no, lo devoran los de afuera. Y también decía que es la ley primera. Entonces, lo tenían. Es algo que nosotros también debemos, que Evodia y Síntique debían tener en cuenta esto. Porque está hablando directamente a quién, a ellos. Pero es algo aplicable a toda la iglesia de Filipos y es aplicable a nosotros totalmente. ¿Cómo vamos a estar avanzando el Evangelio si fulano se va por allá y mengano por acá? O Pablito con Juancito. No puede haber armonía, no puede haber juntos ganar, no podemos ganar si hay división. Dice, no, yo me quedo acá y aquí y yo no me muevo, o sea, si no me saludan, yo no saludo, o cosas así. Eso no debe haber siempre iniciativa para que haya un mismo sentido, buscar la unidad. Esdras y Nehemías, principalmente Nehemías, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué fue mandado? ¿Qué fue llamado a hacer? Fue llamado, se vio la necesidad de la carga, de reconstruir ¿qué cosa? De Jerusalén. Los muros, amén. Y lo hicieron en 52 días. Cuando terminaron los muros, pasó algo, porque ese es el fin principal. Hubo un avivamiento. ¿Y quién fue el que predicó? ¿Fue Nehemías el que predicó? No, predicó una persona llamada, lo que cantamos hoy, Esdras. Esdras había preparado su corazón 14 años antes de ese momento. Él inquirió, estudió, era un escriba diligente, tal vez mucho más años que 14, pero donde se calcula que Esdras 7:10, que es lo que se basa esa canción, hasta lo que pasó el día del avivamiento, el día de la predicación, hubo 14 años. Entonces, cuando hubo la hora de predicar, hubo el momento donde se abría la palabra, Nehemías no dijo, yo quiero. No, él sino que dijo, ¿sabe quién es el mejor, el más indicado? El pueblo también lo pidió. ¿Pidieron a quién? A Esdras. Y Nehemías con Esdras eran líderes. Era uno de los líderes más políticos
también líder espiritual, Nehemías, pero Esdras era más líder, ¿qué cosa? Espiritual. Entonces, los dos tenían que, para buscar el mismo propósito de alabar y glorificar a Dios, de devolverle, en cierta manera, la belleza a Jerusalén, a Israel, la cual debería ser representante de Dios entre los mundanos, entre los paganos, tenían que estar unidos, debía haber un mismo sentido, no debía haber ego entre ellos. ¿Por qué no hay armonía en las relaciones? Y ahora estamos ya viendo más la aplicación de estos mensajes, ¿no? ¿Por qué no hay armonía en las relaciones? ¿Por qué no hay sintonía, no hay un mismo sentir? Yo le voy a decir lo que pienso en cuanto a eso, y lo más común. Es porque hay algo que comienza con O, orgullo. Y algo también, una palabra parecida es ego, orgullo, ego. Por esa razón no hay armonía. Por esa razón no hay el mismo sentir. Uno que es orgulloso no puede relacionarse con otro. ¿Por qué? Porque no hay humildad. No hay humildad. En 2 Juan 9, porque no tiene capítulos, 2 Juan 9 habla de una persona. Esa persona se llamaba Diótrefes. Y dice que Diótrefes, Juan está explicando que algunos salían a predicar el Evangelio. Y a los que le fue dirigida esa carta, ellos lo recibieron. Y dice que le hicieron bien en recibirlo, porque ellos salieron por amor del nombre de Jesús, por el amor del nombre, y salieron a predicar el Evangelio. Y eso es un paréntesis. Nosotros, como iglesia, también debemos hacer lo mismo. Cuando alguien viene, debemos tratar de hospedarlo, tratar de asistirle, porque eso es algo que como iglesia debemos imitar de los cristianos del primer siglo. Entonces, pero en esa iglesia también había otra persona. Esa persona se llamaba Diótrefes, y esa persona decía que retaba a los hermanos, o sea, como que los echaba porque recibían a esos predicadores. ¿Y saben por qué? Dice que Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar, así dice textualmente, le gusta tener el primer lugar, y después dice, no nos recibe. ¿Por qué no lo recibían a los predicadores, a los otros predicadores? ¿Por qué no lo recibían? ¿O no le quería recibir a Juan? ¿Por qué? Porque le gusta, ¿qué cosa? Ser el primero, le gusta tener el primer lugar. ¿Y por qué pelearon los discípulos? ¿Por qué pelearon los discípulos entre sí cuando Jacob, o la madre, al inicio, la madre de Jacob y Juan, le pidió que uno se sintiera a la diestra y el otro a la siniestra? Y Jacob también pidió lo mismo. ¿Por qué eso? ¿Por qué pelearon? Porque querían posición, querían preeminencia, querían ser los primeros. Por eso dijo Jesús, el que se enaltece será humillado. Bueno, allí no dice, el que quiera ser el primero debe ser el último. Debe ser el último. Así que ellos pelearon porque querían el primer lugar. Y eso es el orgullo, eso es el ego. Y los discípulos, sacando a Pablo, a Juan y Jacobo, también, si pelearon, ¿por qué? ¿Por qué pelearon? Porque también querían eso en los primeros lugares, eran orgullosos. Entonces una iglesia que es orgullosa, donde sus miembros son orgullosos, no pueden trabajar juntos, no hay humildad, no hay subordinación, no hay sujeción. Y eso va ligado al siguiente. Una iglesia porque no hay armonía en las relaciones es porque hay orgullo, y segundo, porque no hay sumisión. No hay sumisión, no hay sujeción. Satanás no quiso ser, ¿qué cosa? Súbdito. No quiso ser súbdito. No quiso sujetarse al Creador, al soberano Rey. Dice en Isaías 14:14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? Decía Dios, al Altísimo, dice textualmente, Reina Valera 1960. Seré semejante al Altísimo. Él quería ser igual a Dios, quería estar allí en los primeros lugares, ahí con Él.
no hay sujeción. Y por esa razón Eva desobedeció. Dice, come esto y serás como ¿quién? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y dice que vio y era árbol codiciable a los ojos. Entonces, una persona que es orgullosa, que tiene ego, naturalmente no va a querer sujetarse. No va a querer sujetarse, no va a querer someterse. Va a ser como Satanás. Se va, ¿qué cosa? Revelar. Por eso los falsos maestros siempre quieren tener el primer lugar, como Diótrefes. ¿Y qué pasa cuando un falso maestro es reprendido y disciplinado en una iglesia más o menos grande? Se va, pero se va solo. Se lleva un par, siempre se lleva un par. Hace poco había una iglesia donde pasó eso, pasaron muchas cosas, pero se fue uno y después decía que tenía reuniones en su casa y que hacían esto y que supuestamente era pastor ya. Entonces, no es la voluntad de Dios hacer esas cosas. Ya de entrada ya comenzó mal, pero pasa eso. Hay orgullo, no hay sujeción, no hay sumisión. Te hago una pregunta. ¿Te gusta que te ordenen? ¿Te gusta que te digan hace esto o hace aquello? ¿Te gustan eso? Si no te gusta, y lo cual batallamos todos, pero te hago esta pregunta. Si no te gusta, ¿es por qué? Porque hay, ¿qué cosa? Orgullo, hay orgullo. No hay humildad. Porque si somos humildes, somos como Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Y se trajo, bueno, ayer no lo iba a hacer con Pablo, pero trae el fuentón, le sacan los pies y se pone, ¿qué cosa? A lavar. Y es una representación de algo que comienza con C, es servir, y lo vamos a ver en el próximo mensaje. Pero la persona humilde se va a poner a servir. Sí, ¿qué hay que hacer? Sí, lo hago. Y saben, no se aplica solamente en la iglesia, sino también se aplica en todos los ámbitos. Si ustedes leen 1 Pedro capítulo 3, pero voy a chequearlo. No voy a leerlo ahora porque no es el tema del mensaje, pero 1 Pedro capítulo 2, al final de ese capítulo, le habla a ¿quiénes? A los siervos. Y dice que ellos deben obedecer a ¿quiénes? A sus amos. Imagínense, ellos trabajaban, sí, servían, pero no les pagaban. Solamente lo hacían gratis. Y dice Pedro, ustedes tienen que sujetarse a ellos. Y Pablo también en su carta escribe eso. Tienen que sujetarse. Y habían amos que eran buenos y habían amos que eran, ¿qué cosa? Malos. Y le pide eso, increíblemente. Y por esa razón es algo que va contra la carne. Porque todos venimos con orgullo. Todos venimos con orgullo. Además, y quiero decir esto, es algo clave para que la iglesia pueda hacer las cosas. El hecho de que uno pueda tener una posición de cierta manera más jerárquica que otro, no quiere decir que sea en valor, que sea en esencia superior a otro. ¿Me explico? No sé si me captan. O sea, el hecho de que yo pueda estar predicando acá la palabra de Dios no quiere decir que sea superior en esencia a otro. Pero en función, la Biblia dice que Dios ha otorgado, Dios puso a pastores y maestros, ¿o no dice eso? Bíblicamente dice eso, y Hebreos 13, 17 dice que hay que sujetarse ¿a quién? A los pastores, porque ellos han de dar, o ellos velan como si fueran de dar cuenta por sus almas. Entonces, el pastor va a tener que rendir cuenta no solamente por su vida, sino por los otros. Pero lo que quiero decir es eso, que hay posiciones, pero no quiere decir que hay diferencia en cuanto a esencia. Somos todos hijos de Dios. Pero cuando entendemos esto, que hay diferentes posiciones, que por esa razón hay presidentes, hay vicepresidentes, por esa razón, que hay jerarquía en cuanto a posición. Cuando entendemos eso, y cada uno entiende lo que tiene que hacer, hay coordinación, hay armonía, hay eso. Porque si no, el otro va a decir, ¿por qué vos haces esto?
como rebelándose. ¿Por qué? Porque hay orgullo y porque no entiende eso. Así que debemos captar, no debemos ser orgullosos y debemos entender que también hay diferentes posiciones y que no son en cuanto a esencia, sino que Dios ya lo puso así. Es más, Dios dijo, el Hijo se sometía ¿a quién? Al Padre. Y el Espíritu Santo está a disposición de los dos. Entonces se ve aún más en eso que en la Trinidad. Pero los tres son Dios. Los tres en esencia son Dios. También otras cosas por las cuales no hay armonía en las relaciones es porque no hay comunicación. Porque no hay comunicación. Y pasa mucho eso. O son malos, ¿qué cosa? Malos entendidos. No me avisó, no me dijo nada, o esto o aquello. Por esa razón hay que hablar, hay que comunicarse. Hay que hablar de forma directa con esa persona, no escuchar de tercera persona. La otra vez un hermano me decía de que le dijo, vino a alguien, le sentó, era diácono también el otro, y él también es diácono, y le dice, vos sabés que no quiero decirte esto, ¿no? No, decímelo, si me vas a decir, decímelo. Bueno, tengo que decir, a mí me dijeron, yo escuché que alguien dijo que vos dijiste que tal, y dijo una afirmación. Y o sea, pero no sé, y bueno, él, después de hablar me siguen hablando, pero lo quiero recalcar de esto, que esa forma en hablar, o en cierta manera como confrontar, no sé si lo confrontó, no se entendió muy bien, pero ¿eso es algo válido? No, porque está trayendo algo de tercera persona. ¿Qué es lo correcto? Agarrar a esa persona que está hablando, decir, mira, ¿es verdad esto lo que vos dijiste? Sí, está. Y ahí está, es claro, ahí es directo, entre los tres. Porque si se habla de tercero, o sea, no es claro, no es fuente directa, a eso es lo que me quiero decir. Y por esa razón, muchas veces hay división, no hay comunicación. Pero debemos hacerlo, tanto en la confrontación o simplemente en acuerdos, dejar todo bien claro. Debe haber eso. Así que conclusión, Evodia y Sintique debían ser, ¿qué cosa? De un mismo sentido. Eran diferentes, tenían gusto diferente y tenían cosas diferentes, pero que al fin y al cabo ellas eran hermanas en la fe, eran hermanos en Cristo. O sea, no pueden pelearse dos hermanos. Lo más feo es ver a dos hermanos peleándose. No pueden pelear, ¿cómo van a estar peleando? Deben ser unidos. También eran diferentes, pero tenían un mismo propósito. La iglesia de Filipos debe avanzar el Evangelio, igual que nuestra iglesia. Y entonces, aunque haya diferencias, hay un mismo propósito. ¿Y saben qué? Eso es algo lindo de nuestra iglesia. Porque aunque somos diferentes y hemos experimentado que el pastor se haya ido, y soy diferente al pastor Mason, aunque a uno a veces me decían, ¿vos sos el hijo del pastor Mason? Bueno, sí, o sea, me acuerdo de venir a inflar la pelota y eso. Pero ponele que sea parecido físicamente al pastor Mason. No soy, si sería. Bueno, tengo mucha imaginación. Tengo que empezar a sonreír. Y la cámara. Pero si fuera parecido físicamente al pastor Mason, no voy a ser jamás pastor Mason. Imposible. Porque cada persona es, ¿qué cosa? Diferente, es individual. Pero hay algo que lo cual me gozo en la iglesia, de esta iglesia en particular, es que tenemos un mismo propósito y entendemos eso. Y debemos, y gracias porque se ponen al servicio. Y yo sé que puede ser diferente para otras personas que tienen más años que yo,
que yo esté, digamos, de cierta manera diciéndole, mira hermano, fíjate en esto, fíjate en aquello, no, hagamos así, hagamos... Pero eso es algo para... Doy gloria a Dios por eso. Porque si no, porque si cada uno dice, no, que no hagan esto, primero estarían en rebeldía ustedes, que han elegido, que han votado, pero que han votado para que yo sea pastor, pero digo, la iglesia no avanzaría porque habrían facciones, habrían divisiones, cada uno trataría de hacer lo que quiere, como en jueces, ¿cómo terminaba en jueces? Siempre cada uno hacía lo que bien le parecía, y no, el juez no andaba bien, Israel no andaba bien. Entonces tenemos que haber unión, y hoy doy gracias a Dios por eso, de que aunque sea diferente, no sea el pastor que tuvieron de años, y que fue mi pastor, aún así nos ponemos al servicio no de una persona, sino del propósito de ¿quién? De Dios, de Cristo. Y si está el propósito de Dios, de Cristo, vamos adelante, hay que hacer cosas, vamos, lo hacemos, porque hay algo más grande que una persona, hay algo más grande que una iglesia misma, es el propósito de Dios. Por último, si tenés problemas en cuanto a la unidad, en cuanto a la armonía, ¿qué pasa? Es porque hay algo que comienza con orgullo, y todos lo tenemos, pero lamentablemente hay personas que deben limar aún más eso. Vos sos esa persona que no te gusta que te ordenen, que no te gusta que te digan, mirá, las correcciones. ¿Cómo sos? Si hay eso, tienes que dejar de lado eso y ser, ¿qué cosa? Humilde. ¿Y saben qué? Seguramente esta iglesia, Evodia y Sintique recibieron esta exhortación del apóstol, ¿no? Del apóstol Pablo. Y seguramente dijeron, che, Evodia, Sintique le dijo a Evodia, Sintique le dijo a Evodia, mirá, lo que pasó o lo que haya sido, te pido disculpas, tratemos de llevarnos bien y vamos. Sí, ¿sabes qué? La verdad, digo lo mismo, vamos adelante. Y solucionaron sus problemas. Eso es algo lo cual uno no sabe porque no está escrito, pero siento que habrá sido así porque recibieron una orden directa de Evodia y Sintique, de Pablo. Nosotros también, hermanos, es algo aplicable a nosotros. Para que podamos trabajar de forma unida por el Evangelio. Recuerden, el tema de esta carta, el tema de ese pasaje es que una iglesia que es obediente al Señor, ¿qué pasa? Avanza el Evangelio. Si no es obediente en esas cosas, si no era firme y si no es unido, si no es obediente en las relaciones, no va a poder avanzar. Porque una iglesia que no es firme es frágil, es débil. Y una iglesia que no hay unidad, que no hay armonía entre los mismos hermanos, no va a poder avanzar porque no pueden hacer mucho estando solos. Dios nos ha dado una familia. Vamos a ver. Gracias Dios por tu tiempo, gracias Señor por tu palabra. Te ruego Señor para que podamos ser obedientes Señor a lo que Pablo decía a Evodia y a Sintique. Él rogaba, él pedía, porque realmente era importante. No sé qué habrá pasado entre Evodia y Sintique, pero la cuestión es que le pide que sean de un mismo sentir, de manera particular, de manera individual. Entonces, supongo que algo pasó, Padre. Pero, más allá de eso, nosotros debemos entender, Padre, que nosotros debemos ser de un mismo sentir. Para ser una iglesia que impacta, que avanza con el Evangelio, debemos ser de un mismo sentir. Sé que somos diferentes, Señor. Sé que hay diferencias en personales, culturales, de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay diferencias. Pero aún así no dejamos de ser hermanos en Cristo. Y también te pido, Señor, para que vamos a entender que debemos ser humildes, que debemos ser sujetos, Señor, a la autoridad que tú nos has dado. Y sujetarnos los unos a los otros, ser sumisos los unos a los otros.
Ayúdanos a ser humildes para eso, Padre. Quita todo nuestro orgullo, nuestra soberbia, quita todo eso de nosotros para que podamos avanzar juntos el Evangelio, porque estamos juntos en esta carrera, en esta pelea. Gracias, Padre, gracias por esta iglesia, gracias por amarnos, gracias por darnos vida eterna. Y te ruego, Señor, que si hay alguien aquí que todavía no es hijo tuyo, que pueda creer, que pueda arrepentirse de sus pecados, Padre, que pueda confesar a Jesús como Señor y Salvador, y que se vaya diferente de cómo entró. Gracias, Padre, por todo. Te lo pido y agradezco todo esto en nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga, hermanos.